Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, excelentísimas, ilustrísimas autoridades. Bienvenidos todos a la solemne apertura de este curso académico 2025-2026 de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Y desde aquí es nuestro deseo manifestar que por razones de salud, la actual presidenta en funciones de esta Real Corporación, la doctora doña Rosario Álvarez Martínez, excusa su presencia a este acto, deseándole una pronta mejoría. Siguiendo con el orden establecido para este acto, damos paso a la lectura de la memoria académica correspondiente al curso 2024-2025 a cargo del ilustrísimo señor secretario de esta Real Corporación, don Ricardo Hernández Ramos. A continuación, vamos a dar a conocer la memoria de actividades realizadas por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel durante el curso académico 2024-2025. A diferencia de otros años, en esta ocasión, y con la intención de hacerles más ameno e interesante su contenido, hemos decidido ofrecérselas en un formato audiovisual, que, debido al número de actos realizados con motivo de la celebración del 175 aniversario de la institución, hemos pensado que a través de este sistema podrán ustedes hacerse una idea más clara de lo que ha significado esta efeméride para la Academia, al mismo tiempo que podrán conocer de primera mano su contenido si no tuvieron oportunidad de hacerlo in situ. Esperamos que disfruten de su contemplación. Muchas gracias. El 30 de septiembre de 2024, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel inició su curso académico 2024-2025 con un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La lección magistral corrió a cargo de don Luis Chillida, presidente de la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belsunce, quien disertó sobre la vida y obra de su padre. Completaba la mesa la presidenta doña Rosario Álvarez Martínez y el secretario don Ricardo Hernández Ramos, de esta Real Corporación. Tras la lección magistral, Rosario Álvarez informó sobre las actividades programadas con motivo del 175 aniversario de la institución, que se concentran en 2 exposiciones en el Museo Municipal de Bellas Artes y TEA Tenerife Espacio de las Artes, respectivamente, y un concierto homenaje que se llevó a cabo en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Finalmente agradeció la presencia y asistencia de las autoridades, así como el apoyo de las instituciones públicas, el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Caja Canarias. Finalmente quedó inaugurado el curso con la intervención de la Camerata Lacunensis. Inicia las actividades del 7 al 9 de octubre contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, con la habitual colaboración de la artista botánica Marta Chirino Argenta, con el curso de dibujo e ilustración botánica, sumando ya 6 ediciones. Del 16 al 18 de octubre, en colaboración con el Gobierno de Canarias, la Real Academia Canaria de Bellas Artes presentó las segundas Jornadas Arquitecta Música, coordinadas por don Conrado Álvarez Fariña. Como ponentes participaron don José Luis Rivero Plasencia con procesos de optimización acústica del Auditorio de Tenerife, con anotaciones de Jorge J. Cabrera, don José Antonio Sosa Díaz Saavedra y doña Evelyn Alonso Roner con caligrafías del espacio. Doña Ángela García de Paredes con interpretaciones arqueológicas, arquitecturas para la Atlántida, y clausura con la intervención musical de don Gustavo Díaz Jerez, arquitectura sonora en los metaludios para piano. Del 4 al 13 de noviembre, las Reales Academias de Bellas Artes, Medicina y Ciencias de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, presentaron las 9ª Jornadas Multidisciplinares. El 4 de noviembre, la Real Academia Canaria de Ciencias abrió este ciclo de conferencias con la intervención del doctor José Antonio Murillo Pulgarín, con la conferencia titulada Sacándole los colores a Monet.
El 5 de noviembre, la Real Academia de Medicina de Canarias presentó la conferencia El desarrollo académico de la terapia CART, a cargo del doctor Julio Delgado González. El 6 de noviembre, la Real Academia Canaria de Bellas Artes cerró la primera semana de las jornadas con la escultora Blanca Muñoz, con la conferencia titulada Luz y Tenerife. El 11 de noviembre, la Real Academia Canaria de Ciencias presentó al doctor José Juan Santana con una conferencia titulada Los plásticos y microplásticos como transportadores de contaminación antropogénica. Clausura las jornadas de esta Real Corporación con el concierto del dúo Fasla Prolat. El 28 de noviembre, y dentro de los actos conmemorativos organizados por su 175 aniversario, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, en colaboración con el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias, organizó en el Museo Municipal de Bellas Artes la exposición Narrativas del Arte, Acto 1, 1849-1900, comisariada por el académico Dr. Gerardo Fuentes. El 5 de diciembre, en colaboración con el Auditorio de Tenerife y el Gobierno de Canarias, esta Real Corporación organizó el concierto con motivo de su 175 aniversario. Con la intención de mostrar la composición contemporánea, se dieron cita desde el nonagenario director de orquesta Armando Alfonso hasta la más joven Laura Vega. Se fueron desgranando obras de los autores Francisco González Afonso, Alberto Roque, Nino Díaz, de los hermanos Díaz Jerez y José Manuel Brito, Daniel Roca y de Juan Manuel Ruiz. El 13 de diciembre ingresó como académico numerario por la sección de escultura don Antonio Alonso Patayo Valerón, un nombramiento que representa el reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su compromiso con el desarrollo cultural. Acto que tuvo lugar en la sede de la RACBA con el discurso de ingreso Madera, Piedra, Metal. La laudatio correspondiente corrió a cargo de la académica Ángeles Alemán Gómez. A lo largo del mes de diciembre, y como viene siendo habitual, con la colaboración del Gobierno de Canarias, cumplió su 25ª edición del ciclo de música sacra de Santa Cruz de Tenerife, bajo la dirección artística de doña Rosario Álvarez, de acuerdo con el siguiente cronograma. El 14 de diciembre, concierto coral en la parroquia de San Francisco de Asís, a cargo de la Camerata Lacunensis. El 22 de diciembre, concierto de órgano en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, a cargo de Lucía Castellanos. Y el 28 de diciembre, concierto en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, a cargo de Vandalia. El 17 de diciembre, en el Museo Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la sección panorámica de la Academia presentó los vídeos realizados por La Mirada Producciones. 3 piezas audiovisuales de esta nueva serie dedicados a los académicos Lothar Siemens Hernández, Félix Juan Bordes Caballero y Flora Pescador Monagas. El acto contó con la participación de la vicepresidenta segunda de la RACBA, doña Ana María Quesada Acosta, y el realizador de las piezas audiovisuales, don Alfonso Ruiz Rayo. El 13 de marzo, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel rindió homenaje a don Pedro Suárez Hernández en el 125 aniversario de su nacimiento, a quien fuera presidente de la institución entre 1963 y 1982. El acto, que tuvo lugar en la sede de la RACBA, estuvo presidido por la presidenta de la Academia, doña Rosario Álvarez Martínez. Con motivo del acto se presentó el libro realizado por el director de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo de la Universidad de La Laguna, el doctor Rafael Padrón Fernández, e intervino el académico de honor don Eliseo Izquierdo Pérez. El 14 de febrero, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, se presentó en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, la exposición Narrativas del Arte Acto 2, 1900-2024.
dentro de los actos conmemorativos organizados por el 175 aniversario de la RACBA, comisariada por don Isidro Hernández, y una comisión curatorial de académicos donde se reunieron obras de diversas colecciones públicas y privadas, generando una selección significativa de algunos de sus trabajos más representativos. El 17 y 26 de marzo, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, se llevaron a cabo las primeras conferencias de carácter musicológico con la intervención del doctor José Antonio Gómez Rodríguez, Música y Pintura, 12 miradas a la tonada de Manuel Medina Díaz y la doctora Begoña Lolo Herranz, Música y Diplomacia en la vida de Rafael Mitjana. El 22 de marzo ingresó como académica numeraria por la sección de pintura, dibujo y grabado doña Ana de la Puente Arrate, en reconocimiento a su trabajo y genuina vocación por la cultura. Un acto celebrado en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria con el discurso titulado El grabado, un lenguaje multidimensional. La laudatio corrió a cargo de la académica doña Ángeles Alemán Gómez. El 27 de marzo, dentro del ciclo de conferencias a propósito de la exposición RACBA 175 Narrativas del Arte Acto 2, TEA, Tenerife Espacio de las Artes, celebró la de El pintor González Suárez, Los silencios de oro, como conmemoración a los 50 años del fallecimiento del artista a cargo de doña Carmen González Cosío. El 9 de abril se ofreció Francisco Borges Salas, una promesa de la escultura en Canarias, a cargo de don Jonás Armas Núñez. Tras la ponencia, tuvo lugar una mesa redonda sobre el escultor Miguel Márquez Peñate, que contó con la participación de don Miguel Márquez Zárate, doña Ana Quesada Acosta, don Isidro Hernández y don Tomás Oropesa. El 26 de abril se celebró la conferencia correspondiente a los arquitectos académicos de la RACBA, de la mano de don Gabriel Ruiz Cabrero, tras la cual tuvo lugar la mesa redonda, cuyo título, Algunos ejemplos de la arquitectura actual en Canarias, sirvió de pretexto a las intervenciones de los arquitectos y académicos don Arsenio Pérez Amaral y doña Flora Pescador Monagas. El domingo 27 de abril se desarrolló una mesa redonda sobre arquitectura actual en Canarias, en la que intervinieron los arquitectos y académicos doña María Luisa González, don Virgilio Gutiérrez y don Fernando Martín Menis. Cierra el ciclo de conferencias el 15 de mayo el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Carlos III de Madrid y académico correspondiente de esta corporación, el doctor Federico Castro Morales. Retos en torno a la musealización del arte público, en la que abordó la problemática de la musealización del arte público como instrumento para la puesta en valor, conservación y difusión de la escultura en el espacio urbano. El 16 y 17 de mayo se programaron varias visitas guiadas con la presencia de los académicos doña Marisa Bajo Segura, doña Maribel Nasco, doña Ana Lilia Martín, don Juan López Salvador, don Juan Antonio Castaño Collado y don Ernesto Valcárcel. El mismo sábado 17 se proyectaron en el Salón de Actos de TEA una serie de vídeos de la sección panorámica de la Academia, con la presencia de los académicos don Juan Antonio Castaño, doña Marisa Bajo Segura, doña Ana Luisa González Reimers y don Alfonso Ruiz de La Mirada Producciones, en la que se proyectaron las siguientes piezas audiovisuales: El grabado en la Academia, Maribel Nasco, Félix Juan Bordes, Pepe Damaso y Lothar Siemens. Y el 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, se daba por clausurada la exposición RACBA 175, Narrativas del Arte, Acto 2, 1900-2024.
El 23 de mayo, la escultora doña Ana Lilia Martín Rodríguez solemnizó su ingreso como académica correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en un acto que tuvo lugar en la sede de la RACBA en Santa Cruz de Tenerife con el discurso Sentir el cuerpo, reflexiones de taller, en el que nos mostró un recorrido sobre los más de 30 años de su trayectoria artística, su forma de trabajar y la relación con los materiales. La laudatio corrió a cargo de la vicepresidenta primera, doña Ana María Quesada Acosta. El 4 de junio, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, el académico de número y pianista don José Luis Castillo Betancor presentó e interpretó el programa Habla el poeta, con obras de Stradal, Bach, Busoni y Schumann, donde Castillo introdujo cada una de las piezas y a sus autores. Del 10 al 12 de junio, en colaboración con el Gobierno de Canarias, la RACBA presentó las primeras jornadas de cine y música de las secciones de fotografía, cine y creación digital y música. Se iniciaron las jornadas con el coloquio ofrecido por el cineasta David Baute y el compositor y director de orquesta Diego Navarro, en el que hablaron del proceso de creación de la banda sonora de la película Mariposas Negras, película en la que han trabajado juntos, ganadora de los premios Forqué, Gaudí, Platino y Goya 2025 al mejor largometraje de animación. El 11 de junio se proyectó la película La hija del mestre, un film canario que refleja un drama costumbrista del cine mudo realizada en 1928, acompañada al piano por el académico don José Luis Castillo Betancor, quien interpretó en directo la banda sonora de la proyección. Las jornadas se cerraron con la intervención del compositor musical de cine y televisión Juan Bardén Aguado, quien hizo un repaso a su trayectoria como músico de audiovisuales con una conferencia titulada La música ayuda a entender, y no solo en el cine. El 26 de junio, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se presentó en la sede de la RACBA al pianista don Luis López, con un programa con obras de Montpou, Granados, Chopin, Kapustin y Gershwin. El 10 y 18 de julio tuvieron lugar 2 conciertos organizados por la RACBA en las islas de Lanzarote y Gran Canaria, con la intervención del pianista y académico Ignacio Clemente y la soprano Tania Lorenzo. Los conciertos tuvieron lugar en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Lanzarote y en la Casa de Colón de la capital Gran Canaria, donde Clemente y Lorenzo presentaron un recital de música francesa de autores como Reinaldo Hahn, Augusta Holmes, Maurice Ravel, Lili Boulanger y Olivier Messiaen. El 16 de julio, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, el Afecto Ilustrado presentó Britannia, un programa inglés con composiciones de Blow, Purcell o Vitali, entre otros. Durante el curso académico 2024-2025, la Real Academia Canaria de Bellas Artes ha sacado a la luz la siguiente serie de publicaciones. Tomo 3, de la colección Rafael Delgado, Cuaderno de partituras Pavo Real, Cuaderno de partituras Joaquín García, Música Sacra en Latín 2, Anales de la Academia 2024. Dentro de la serie Artistas de la sección panorámica de la Academia dedicada a la vida y obra de nuestros académicos, hemos tenido ocasión de elaborar una pieza audiovisual dedicada al artista Antonio Patallo. Durante el curso académico 2024-2025, la Real Academia Canaria de Bellas Artes ha realizado una serie de visitas guiadas para grupos de alumnos de órgano del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid, acompañados por el profesor don Ángel Montero Herrero, y para los alumnos del curso de Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales del Servicio Canario de Empleo,
acompañados por el profesor don Conrado Álvarez Fariña. Dentro de su ciclo de conciertos de órgano, Auditorio de Tenerife ofreció, en colaboración con la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, el 27 de octubre, una matiné con los organistas Atsuko Takano y Pablo Márquez. El 26 de enero se estrenó 2025 con el concierto Las Estaciones de Vivaldi con el organista Daniel Oyarzábal y la violinista Miriam Ontana. En este concierto se pudieron escuchar transcripciones de Prokofiev y Rossini, y como plato fuerte del programa sonó La primavera, el verano y el invierno de Vivaldi, en una transcripción para violín y órgano. El 25 de mayo tuvo lugar el concierto El órgano orquestal, protagonizado en esta ocasión por el organista Thomas Hospital, quien interpretó obras de Bach, Liszt, Ravel y Saint-Saëns. Y el 14 de septiembre se ofreció Fuegos Artificiales Sinfónicos, a cargo del organista Willebald Guggenmoos. El programa seleccionado se correspondió con algunas obras de Bach, Beethoven, Vierne y otros. El 14 de junio, dentro del ciclo de El órgano en las catedrales, el Centro Nacional de Difusión Musical, con la colaboración de esta Real Corporación, organizó el concierto en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna a cargo del reconocido organista coreano Jong Ho Park. Del 1 de octubre al 20 de noviembre, para la exposición El Santo Cristo de Paso Alto, Defensa y Devoción, organizada por el Museo Histórico Militar de Canarias, esta corporación cedió temporalmente la obra El Santo Cristo con San Miguel y San Cristóbal. El 10 de abril, y dentro del ciclo de cámara del Auditorio de Tenerife, la Orquesta Barroca de Tenerife llevó a cabo el concierto Barroca de Cine, con el que esta Real Academia Canaria de Bellas Artes ha colaborado. En el transcurso del curso académico 2024-2025 han sido galardonados los siguientes académicos: Maribel Nasco, con el 22º Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid de Artes Plásticas, el 30 de septiembre de 2024 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Yolanda Aullanet, Premio Nacional de Música 2024 en la modalidad de interpretación otorgado por el Ministerio de Cultura. Eliseo Izquierdo Pérez, nombrado Académico de Honor de la Academia Canaria de la Lengua el 25 de octubre de 2024 en el Salón de Actos del Instituto Cabrera Pinto de San Cristóbal de la Laguna. Fernando Martín Menis, Premio Internacional de Arquitectura Sacra Frate Sole 2024 de la Fondazione Frate Sole por su obra de la Iglesia del Santísimo Redentor de las Chumberas. Laura Vega, Premio Can de Gran Canaria de las Artes 2024, otorgado por el Cabildo de Gran Canaria. Flora Pescador, Premio a la trayectoria profesional en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo del Gobierno de Canarias en una ceremonia que tuvo lugar en Arrecife, Lanzarote, el 20 de febrero de 2025. Emilio Coello y Maribel Correa, Premio del Círculo de Amistad 12 de enero de Santa Cruz de Tenerife, en la modalidad de composición musical y en el de arquitectura, respectivamente, el viernes 10 de enero de 2025. El 30 de septiembre de 2024, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel inició su curso académico 2024. A que le manifestamos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación a este acto de apertura de curso, que, como viene sucediendo, le corresponde en esta ocasión a la sección de arquitectura elegir al conferenciante invitado para la lección inaugural. Por esta razón, se encuentra entre nosotros el doctor Ruiz Cabrero, que nos hablará sobre arte y monumento.
podemos ahondar en el amplio currículum del doctor Ruiz Cabrero, repleto de actividades, cargos, divulgación de arquitectura, publicaciones, etcétera, etcétera, ocupando cargos como arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, profesor de proyectos arquitectónicos, intervenciones en edificios históricos, obtenciones de títulos en diversas universidades europeas y americanas, siendo director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Director de numerosas tesis doctorales y autor de diversas publicaciones, como una tesis dibujada, El moderno en España, arquitectura, dibujo de la Catedral de Córdoba, etcétera, etcétera. Ha desempeñado una labor destacadísima en el estudio, trabajo y restauración de la Catedral de Córdoba, que es su dedicación nuclear. Desempeñando el cargo de conservador de dicho inmueble desde hace ya algunos años, edificio del que nos va a hablar seguidamente en su intervención. Una experiencia intensa en restauración, naturalmente, pero también tiene otras, como es en el convento de las Bernardas de Alcalá de Henares o la Colegiata de Santillana del Mar, solamente algunos de los ejemplos. Buena parte de estos trabajos se han transformado ya en distintos másteres. Tuvimos la ocasión de haber contado con él para las actividades desarrolladas en el TEA con motivo de la exposición del 175 aniversario de esta Academia Canaria de Bellas Artes en su apartado Narrativas de Arte, acto 2. El día 26 de abril, tal y como se ha indicado ya en la memoria académica, interviniendo en la conferencia Arquitectos Académicos de la RAPA. Por tanto, es para nosotros un placer contar una vez más con su presencia entre nosotros, precisamente hoy, en esta sesión pública solemne de apertura del curso académico 2025-2026. Señor, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señores y señoras y señores académicos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Es un honor muy grande la confianza que han depositado para esta ocasión en mí. El venir a las Islas Canarias y a Santa Cruz de Tenerife a hablar de arquitectura me emociona mucho porque dentro de este marco de la academia, porque siempre he pensado que estas islas han sido un crisol, un banco de pruebas de la arquitectura del Renacimiento fundamental, y que toda la arquitectura americana se probó aquí, y ciudades como el Cuzco o como la Antigua de Guatemala, en realidad donde se proyectan es en las Islas Canarias, donde los arquitectos italianos, españoles y flamencos cruzaban con los libros de Serlio y compañía bajo el brazo camino de América. Cuando entré en la Escuela de Arquitectura en el año 1964, había una palabra que era la peor que te podían dirigir cuando criticaba a un profesor tu proyecto, y era academicista. Era terrible. La academia en aquellos momentos se entendía como una colección de normas absurdas y pasadas de tiempo, y así nos lo enseñaron en la escuela. Pero no solamente la palabra academia estaba desprestigiada, incluso la palabra arte. No se podía hablar de la arquitectura como un arte. O la palabra belleza. Resultaba cursi hablar de la belleza en la arquitectura. Los grandes maestros que estudiaban, Le Corbusier hablaba de la casa como la máquina de habitar. Los libros que luego leímos, como el de Bruno Cevi,
que se titulaba Poética de la arquitectura neoplástica. Lo de poética era una manera de eludir la palabra arte o la palabra belleza. Y cuando estudiábamos a Adolf Loos, enseguida leíamos que para él la arquitectura solamente estaba en el monumento. Cuando decía, caminas por el bosque y encuentras un montículo, que es una tumba, eso es un monumento, y no lo que tú haces en tu estudio, cuando haces una casa o cuando haces una biblioteca. Eso no era arte. Así nos educamos. Ya han tenido que pasar muchos tiempos y yo he tenido que trabajar muchos años en la Mezquita Catedral de Córdoba para, reflexionando sobre estas cuestiones, llegar a algunas conclusiones distintas. Porque cogiendo el diccionario de la Academia de la Lengua, si miras la palabra arte, dice virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa. Si lees la palabra artesanía, en cambio, dice arte u obra de artesanos. Artesano, quien ejecuta un arte u oficio mecánico. ¿El arquitecto era un artista o era un artesano que hacía una máquina para habitar? Y luego lees Bellas Artes, cualquiera de las que tienen por objeto expresar la belleza. Se da más frecuentemente esta denominación en la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Pero la belleza, para nosotros en la Escuela de Arquitectura, era una palabra prohibida. Entrando con los años en el mundo de la restauración, a la que le he dedicado, como ha dicho en su amabilísima intervención el doctor Gerardo Fuentes, muchos años, cayó en mis manos el libro de Alois Riegel, que en 1903, cuando Loos estaba diciendo que la arquitectura no era un arte, escribía un libro, el libro El culto moderno a los monumentos. Ya solamente las palabras parecían abrir un camino distinto. El culto, se recuperaba el valor. Moderno, no dejaba de querer ser moderno, a los monumentos. Y inmediatamente distinguía entre monumento intencionado, que era el que Loos había entendido como un monumento, es decir, una obra, también en palabras de Riegel, una obra realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones venideras. Eso es un monumento intencionado. Pero luego él descubría, y ese era el descubrimiento moderno, el monumento histórico. Es el momento en que se establece en Viena este concepto de monumento histórico artístico, que hoy es moneda corriente. El libro es muy interesante porque desde el primer momento establece claramente las definiciones de todas estas cuestiones, establece que un monumento histórico siempre es artístico en alguna medida y que todo monumento artístico es histórico por el mero hecho de ser artístico. Y a partir de ahí empieza la reflexión de Riegel. Podríamos... con esto voy a manejar... Entonces, con estas definiciones, como digo, voy a intentar explicar lo que hemos estado haciendo en la Mezquita Catedral de Córdoba. Siempre hemos dibujado mucho. Este es un dibujo que hice hace muchísimo tiempo, que lo titulé El descenso del canónigo archivero al aljibe de Almanzor. Es un lugar al que no se puede bajar, un lugar misterioso, en que cuando bajamos aquí a través de una escalera de hierro que se rompía, fue como una aventura y entras en un espacio de un clasicismo tremendo con 9 bóvedas
pintadas al almagra, es decir, de una pasta rojiza impermeable extraordinaria. Dibujar. Artesanía, porque esto es hacer los suelos como se han hecho siempre. Y trabajar, a mí me gusta esta fotografía porque siempre digo que en la restauración hay que estar como este señor, de rodillas, ¿eh? Y recibiendo los guijarros como él hace, porque nosotros trabajamos siempre de una manera muy antigua, una manera que lleva muchísimos años haciéndose así, porque hemos aprendido una cosa que dicen los albañiles, que a mí me gusta mucho, que hablan de los materiales que hermanan. Hermana la madera con el yeso y hermana el hierro con el cemento, pero el cemento y la madera se detestan. Y así hay que buscar siempre los materiales que hermanen. Y para hermanar hay que utilizar los materiales que ya se han utilizado siempre. Estoy hablando de este edificio, no llevar estas reflexiones a otros edificios sería un error. Este edificio. Nosotros mantenemos las técnicas constructivas y los materiales de siempre, porque entendemos que cualquier otro material que se introdujera ofrecería un problema de rechazo, como los trasplantes en el cuerpo humano. Y sin embargo, dentro de todo hacemos cosas nuevas. Por ejemplo, esta solería la hizo Velázquez Bosco hace un siglo exactamente, pero este banco lo hicimos nosotros con esta puerta, porque aquí Velázquez Bosco había rebajado el suelo y había un salto muy grande. Entonces pusimos este banco. Esta aportación que pretende pasar desapercibida, hoy no me la dejarían hacer. Trabajamos con la piedra y la labramos así, piedras gigantescas extraídas de las canteras, de las mismas canteras con las que se hizo el monumento y labradas a pie de obra. Cambiamos columnas. Esta es una columna que se había partido y la cambiamos, la apeamos, quitamos la columna antigua y aquí hicimos nuevo la basa, que estaba rota, destrozada, el fuste, y en cambio reutilizamos el capitel. Algunas veces introducimos algunas figuras nuevas. Por ejemplo, esto estaba cerrado esto es unos arcos almohades que había aquí. Hicieron una escalera de fábrica porque después del terremoto de Lisboa macizaron la escalera de la época de Abderramán III, y entonces colocaron una escalera aquí de fábrica que estaba destrozada y nosotros colocamos una escalera de madera y abrimos estos huecos recuperando esto que originalmente existía. Estos son cosas nuevas, pero esta es una fotografía de las tejas. Es un monumento que tiene 2 hectáreas de cubiertas de teja, que son de una fragilidad extrema. Y esta es nuestra obra cotidiana. Estamos todo el rato cambiando tejas. Y a mí me encanta, porque es una pieza preciosa. Hemos descubierto que hemos intentado y lo hemos conseguido aproximarnos a la técnica de tejados romana, que utiliza una teja de canal ancha y una teja de cobija mucho más estrecha para que las canales queden lo más abiertas posibles. Y esto lo podemos hacer porque, desgraciadamente, en Andalucía se están abandonando muchos cortijos y nosotros somos un poco como aves de rapiña que vamos y compramos las tejas y nos las traemos a la catedral y tenemos unos almacenes de tejas fantásticos para poder seguir haciendo siempre esto. Y aquí hacemos unas canales de plomo. Esto es encima o debajo de estas tejas hay unas cubiertas de madera que nosotros les colocamos una cosa que aquí ven que es de yeso, que es algo que se llama en Córdoba una alcatifa. Alcatifa en árabe, en lengua árabe hispánica, quiere decir velo o alfombra liviana. No sabíamos lo que era, se había perdido esto en Córdoba y nosotros descubrimos que esto lo colocaban los albañiles antiguos porque, como para recibir la teja hay que poner barro, el barro ataca a la madera y si le pones una alcatifa de yeso proteges la madera del agua que trae el barro y además proteges también de los insectos.
Esta es nuestra labor principal. Y hacemos otras cosas como esto que ven aquí, que son unos pasillos y unas barandillas que colocamos que no estaban para que las cubiertas se puedan registrar. Este pasillo que hay aquí también es nuevo y uno que sirve por ahí y otro por aquí, porque otra de las labores que hacemos es facilitar los movimientos por las cubiertas. Por eso estamos siempre trabajando con las cubiertas del edificio. Con esto les he explicado las técnicas que utilizamos. Ahora vamos a ver el edificio entero. Esta es la mezquita catedral vista desde el otro lado del río. Este es el puente romano, 1000 veces restaurado. Este es ahora se ha convertido en un arco de triunfo, era una puerta de entrada a la ciudad, hecha por el arquitecto Hernán Ruiz III en el siglo XIX. Se tiran las murallas y tienen la habilidad de hacer una falsificación extraordinaria, que es que duplican la fachada y la colocan al otro lado una copia de la que hay por delante, de manera que consiguen hacer una especie de arco de triunfo. Yo estuve aquí con un arquitecto muy conocido, que ustedes han oído hablar de él mucho, Aldo Rossi, que me decía que este era un arco de triunfo romano, y cuando yo le decía que era del siglo XIX y del siglo XVI, pues no me creía de ninguna manera, porque es de una perfección extraordinaria. Y aquí ven ustedes en la parte baja, que es la mezquita, con estas cubiertas que ven aquí a dos aguas, que están encima de las arquerías, y la parte cristiana, todas las construcciones cristianas que salen por encima de las naves islámicas. Esta es una planta, también es un dibujo que hice hace unos años. Esto está dibujado muchas veces, se ha dibujado muchísimas veces, pero yo lo tuve que dibujar para dibujarlo yo. Y al dibujarlo yo, vi cosas que cuando ves un plano no las ves, y cuando dibujas el plano es cuando las ves verdaderamente, porque eso el dibujo es fundamental. Aquí lo que se representa son las distintas etapas, ¿no? Este primer cuadrado perfecto es la mezquita fundacional que llamamos de Abderramán I. Esto de aquí es la extensión de Abderramán II. Abderramán II, que es bisnieto de Abderramán I, replica idénticamente la mezquita de su bisabuelo en un gesto de devoción tremenda. La mezquita primera es una obra hecha en el año 785, ya digo, por orden de Abderramán I, pero con arquitectos que habían trabajado en el periodo visigodo, pero que eran arquitectos hispano-romanos, eran hispanos. Y entonces esta parte de aquí, tanto en medidas como en soluciones constructivas, como en soluciones decorativas, es 100% romana. La ampliación de Abderramán II, como digo, que es una réplica idéntica, también. Abderramán III amplía el patio, porque se había quedado pequeño, y Al-Hakan II hace esta gran extensión aquí. Pero no solamente hace, que eso es otra cosa que a mí me ha costado muchísimo entender, pero gracias al trabajo de los arqueólogos lo hemos aprendido. No solamente hace esto, siempre se ha dicho que Al-Hakan II hace esto, pero no hace solo eso, rehace todo. Es decir, por ejemplo, le hace todas las cubiertas nuevas, igual que las que él hace, y todas las solerías y los tratamientos de las paredes. Es decir, reconstruye el edificio, porque cada emir, cada califa hacía su mezquita, y era una mezquita completamente nueva. Igual que luego cada obispo hacía su catedral respondiendo a la teología del momento, de manera que este edificio ha sido siempre el mismo y siempre distinto a medida que pasaba el tiempo. Y iba acumulando pintura y escultura, lo iba acumulando según la interpretación teológica del momento y según las teorías de los pintores y de los escultores de cada momento. Sobre esto, esta es una imagen de la mezquita fundacional de Abderramán I. Ven ustedes, yo creo que aquí se ve un poco que la construcción consta de dos arcos, de dos familias. Es decir, por aquí arriba hay una canal de agua
que va encima de los arcos de arriba, que son los que sostienen peso. Hay una familia de arcos que no sostienen peso, pero que entiban estas columnas para que no se partan por aquí, porque son muy frágiles, de manera que todo esto es nuevo, y de aquí para abajo 4 piedras, que son la basa, el fuste, el capitel y el cimacio, son reutilizadas, son expolia de edificios romanos anteriores, de manera que este edificio no solamente es romano porque lo hace un arquitecto de la tradición romana, sino que es romano en los propios materiales con los que se construye. Esta técnica de alternar la piedra con el ladrillo en las dovelas de los arcos es una técnica estrictamente romana. Los griegos nunca habrían hecho esto, siempre lo habrían hecho todo de piedra, ¿no? Pero los romanos, que en realidad eran unos grandísimos ingenieros, comprenden que si tú tienes que hacer un edificio grande trayéndote todas las piedras labradas de la cantera, luego no hay manera de encajarlas bien en obra y hay muchísimo desperdicio. Y si te las traes sin labrar y las labras en obra, tienes que traer muchísimo peso para luego utilizar la mitad del peso que traes. Entonces, si tú alternas las dovelas de ladrillo con las de piedra, es a la dovela de piedra a la que le encargas el papel de asumir las diferencias. Por eso, si ustedes ven, esta dovela de aquí es mucho más ancha que esa de ahí, porque eran distintas. Claro que luego se enfoscaban y se pintaban con los mismos colores y se recuperaba la igualdad, aunque no coincidiera lo pintado con el material que había debajo. Esta es una mezquita que era casi como una tienda de campaña. Y aquí tengo que decir una cosa muy importante en relación a lo que les quiero contar, y es que el arquitecto magnífico, extraordinario que hizo esto, que es la primera vez que se hace esta solución, porque hasta este momento los entivos se hacían con vigas de madera, este señor quiso resolver un problema técnico, que no se le cayeran las columnas. No quiso hacer un gesto artístico, para nada, era inconsciente en ese sentido. Luego veremos cuando este edificio alcanza esa condición artística, pero no es con su construcción. Esta ya es también este dibujo lo he hecho muchas veces y lo he hecho muy grande. Es un edificio que lo hice primero muy grande a lápiz, porque empezamos trabajando a lápiz. Luego lo hice a tinta y esto ya está hecho con el ordenador. Es la mezquita ya con la catedral dentro. Como ven ustedes, aquí ven los distintos cortes. Este era el final de Abderramán I, el final de Abderramán II, Al-Hakan. Esta es una ampliación que hace Almanzor. Almanzor era un guerrero y hace una obra que verdaderamente no es que sea una chapuza, pero es muy descuidada. Y la gente, los albañiles son los mismos que los de Al-Hakan, porque Al-Hakan es en 971 y esto es antes del año 1000. O sea, son la misma gente, pero está muy mal hecha toda esta zona y llena de errores, porque no le importaba nada. Almanzor lo que quería era un lugar muy grande para guardar a sus tropas. Pero sin embargo, hay un valor menor en el terreno del arte, yo creo, y desde luego en el terreno de la arquitectura, que es el tamaño. Y sin embargo, el tamaño es un valor. Y cuando Almanzor hace esto tan grande, que hace este cuadrado, realmente construye una pieza extraordinaria, que aunque esté lleno de chapuzas, es magnífica. Porque este edificio es una colección de piezas pequeñas, de obras de arte pequeñas, algunas muy pequeñas, que se reúnen en un conjunto que les da la unidad, que en realidad es ese potentísimo muro con contrafuertes que cierra el conjunto. Aquí hay una cosa muy bonita que la dice Rafael Moneo. Rafael Moneo dice: Hernán Ruiz, que fue el arquitecto que hizo el crucero aquí en el centro, Hernán Ruiz dio sentido a las estructuras que antes no lo tenían. Se refiere a que como esto fue, si vamos a la imagen anterior, como esto fue hecho a pedazos, no hay una relación, este muro, es decir, no hay una proporción entre las distintas partes. Los cristianos, cuando entran aquí, dicen que el edificio está dividido en 4 cuartos. Este es el cuarto rico, que era Al-Hakan, y los otros cuartos, este es un cuarto, este es otro, el tercero y el cuarto, los 4 cuartos. Pues estaban aleatoriamente dispuestos esos 4 cuartos. Y sin embargo, Hernán Ruiz, cuando el obispo Manrique le pide que le haga un crucero a la gótica, es decir, con una grandísima altura, de manera que la luz entre por arriba y lo ilumine todo en una interpretación teológica, una
información, una manera de informar teológicamente a la arquitectura, él hace esta pieza de aquí. Y como esto es una catedral gótica, la catedral necesita 4 líneas de apoyo, 2 para los laterales de las naves y 2 para el apoyo de los arbotantes que acaban en unos contrafuertes y que tienen que llegar al suelo. Entonces, Hernán Ruiz utiliza la quibla, es decir, el muro final de Abderramán I para apoyar el cierre meridional del crucero, la quibla de Abderramán II, que Almanzor había prolongado para apoyar los contrafuertes, y no tiene más que hacer 2 líneas de aquí de apoyo, que aquí lo que hace es que rellena el intervalo entre todas estas columnas de aquí, y aquí hace lo propio para el apoyo de ese lateral. Es decir, y luego además utiliza el cerramiento, es decir, Almanzor es de aquí para arriba, pues el cerramiento que Almanzor aquí había abierto brutalmente, rompiendo el muro con una desfachatez y una falta de cariño por el edificio verdaderamente sorprendente, pues aquí apoya hace el apoyo del crucero propiamente dicho y el apoyo del presbiterio y las 2 alas del transepto. Esta es una obra extraordinaria que hace este arquitecto Hernán Ruiz, que era un hombre ya del Renacimiento, que tenía el conocimiento de la técnica del gótica, o sea, que trabajaba como un arquitecto gótico desde el punto de vista de la estructura y como un arquitecto renacentista desde el punto de vista de la ornamentación, y con un respeto extraordinario hacia la cultura islámica que le había precedido. Esto es de la parte de Al-Hakan II. Al-Hakan II ya, así como Abderramán I ha trabajado con arquitectos cristianos y sobre todo hispano-romanos, ya en época de Al-Hakan II allá hay una industria de la construcción brillantísima en Córdoba. En época de Al-Hakan, Al-Hakan no solamente es el califa de casi toda la península ibérica, sino también de un territorio todavía mayor en el norte de África, que llegaba hasta su frontera con los fatimíes de Egipto, que eran sus grandísimos enemigos, y entonces construye esto, que es una cosa, que es algo verdaderamente fascinante, con una teoría ya del cruce de los arcos. Ya los arcos no son estos arcos de medio punto, sino que son estos arcos lobulados. Esto es una influencia oriental, es algo que viene del oriente de Siria, de la pobre Siria, de la zona de Raqqa, pero construye, no sé si tengo alguna otra fotografía, cuando quiere hacer la quibla saben ustedes que es el muro que cierra la mezquita en la dirección de la Meca, y para hacer este muro, para decorar este muro, le escribe una carta al emperador de Bizancio y le dice: primo, mándame esos artesanos que saben hacer el mosaico. Y les llama porque el mosaico era una técnica estrictamente romana, que todo el mundo en todo el Mediterráneo, en la cuenca del Mediterráneo, sabía que el mosaico era Roma. Y él quiere ser, porque él es musulmán, pero políticamente es el rey de Hispania, de la Hispania romana. Lo que a él verdaderamente le producía orgullo era esa condición de ser el heredero y el poseedor de la gran provincia de Hispania. Esta es la sección de la ampliación de Al-Hakan II. Hemos visto esta pared y estos arcos polilobulados que hemos visto son estos de aquí. No sé si esto señala. Estos son los arcos polilobulados. Él hace toda esta extensión. Esta extensión la hace igual que lo que habían hecho sus antepasados, pero esto lo hace nuevo con estas cúpulas y con el mihrab que está aquí. Nosotros ahora, en este momento, es decir, yo ayer estaba aquí porque estamos restaurando esta parte, que es una cosa emocionantísima. No paramos de hacer descubrimientos. Este edificio es que es una cosa que no te deja respirar. Está todo el rato enseñándote cosas nuevas. Pero esto está ya muy tocado por los arquitectos posteriores. Por ejemplo, este bajo cubierta que hay aquí, esto es de Velázquez Bosco, porque los musulmanes, los árabes, Al-Hakan II había dejado la cubierta de madera, que es la parte esta de arriba, apoyando, descansando sobre la cúpula. Claro, Velázquez Bosco
es un arquitecto ya de finales del 19 y principios del 20, bueno, hasta 1923 me parece que es cuando muere, que sabe que eso no puede ser así, que hay que separar, pues no se puede apoyar la cubierta sobre esto, y entonces lo levanta. Esto está tocadísimo. Los suelos son de mármol porque los suelos eran de tierra. Los musulmanes tienen que rezar tocando la tierra, y Velázquez Bosco dijo que un edificio como este, un monumento como este, o sea, ya para Velázquez esto es una obra de arte que para el arquitecto de Abderramán I no era una obra de arte, era un galpón en el que rezar. Sencillamente, lo de galpón lo digo vamos, no me da vergüenza de decirlo, ¿no? Este también es un dibujo. Este dibujo me ha llevado una cantidad de tiempo porque está con las sombras arrojadas para que se vea un poco. Y aquí, a mí lo que me gusta es enseñar cómo el elemento cristiano sale así por el medio de ese mar de cubiertas, que eran las cubiertas que habían hecho para la mezquita. Todas estas cubiertas paralelas, todos estos son canales de agua. Como dicen los albañiles, los canales mean al patio y a la calle, y el agua recorre en los dos sentidos, ¿no? Claro, nosotros donde tenemos más problemas es precisamente donde toda esta construcción rompe la continuidad, porque eso, como no está pensado para ser así, donde se rompe, se organiza unos auténticos problemas constructivos. Esta es una planta. Este es el primer dibujo que hice. Este lo hice a lápiz. Claro, en la foto está muy oscuro, pero este es a lápiz. Este es de hace ya muchísimos años. Esta es la primera nave catedralicia, es decir, la primera capilla mayor que se hace nada más entrar los cristianos aquí, porque claro, un edificio como este es el conjunto de una serie de actuaciones geniales, otras actuaciones muy buenas, otras buenas y otras muy malas. Hay de todo y se mezclan y se corrigen y se superponen. Cuando los cristianos vienen aquí, tienen la suerte de que la ciudad la conquista el rey Fernando III de Castilla en 1236, y a Fernando le sucede su hijo Alfonso, al que llamamos el Sabio, porque lo era. Y Alfonso escribe una carta al Cabildo verdaderamente maravillosa en la que le dice: esto es una obra de arte irrepetible y hay que conservarla como es y no se puede tocar nada. Y si hay que hacer obras de reparación, que se llame a los descendientes de quienes la construyeron, refiriéndose a la obrería musulmana de la ciudad. Y entonces lo que hacen es que aquí, que estaba esta capilla, esto es, ahora la llamamos Villa Viciosa, que era el vestíbulo de la ampliación de Alhacan, ahí, que era el espacio más grande sin columnas, aquí es donde se coloca la primera capilla mayor. Y luego, en época de los Reyes Católicos, se hace esta nave, de la que no les voy a hablar porque algo tengo que dejarme fuera. En 1523 llega Carlos Emperador y se trae a un obispo que era don Alonso Manrique, hermano de Jorge Manrique, el poeta, y este señor, que se había criado en Gante en la corte del futuro emperador, piensa que una catedral con esos techos bajos de madera, que eso era impresentable, que había que hacer una cosa de altura, con la luz entrando, la luz blanca de lo alto, que es ya los renacentistas renuncian a las vidrieras de colores, y es una posición teológica. Entonces tienen que hacer todo este crucero, como antes les he contado. ¿Nosotros qué hemos hecho aquí? Pues nosotros nos encontramos situaciones como estas, ventanas cerradas, otras tapiadas con figuras, todo lleno de grietas, oscuro, y lo limpiamos y lo abrimos y quedó así. Esto nos costó muchísimo convencer, pero aquí hay una cosa que es muy emocionante. Hasta aquí es Hernán Ruiz I, que es ese arquitecto, como digo, gótico, pero que le gusta el Renacimiento. De aquí para arriba es Hernán Ruiz II, que ya es un arquitecto puro del Renacimiento, y aquí hace una serliana perfecta, con una cosa maravillosa que no ocurre con los óculos de las catedrales góticas, que suelen estar aquí en el medio, y es que, como tiene este óculo oval arriba del todo pegado, pues entra una luz rasante que es verdaderamente maravillosa y que es un poco la mezcla, que es
el gran truco de este edificio es la mezcla. Pues aquí nosotros limpiamos, doramos un poco, muy poco, pero doramos algo y quedó esto. Esto es Hernán Ruiz I, que es una cosa maravillosa. Hernán Ruiz I, claro, el Renacimiento, en realidad, el Renacimiento, que yo creo que el padre del Renacimiento es Petrarca, porque Petrarca, cuando la corte, su padre era un funcionario en Aviñón, con la corte en Aviñón, y Petrarca tiene unos accesos, un golpe de nacionalismo y dice, pero si nosotros somos descendientes de los romanos, ¿qué hacemos en Aviñón? Vamos a Roma. Roma es lo nuestro, nosotros somos Roma y toda Roma es nuestra y nosotros somos todos de Roma. Pues Hernán Ruiz lo dice parecido, pero dice, la arquitectura islámica es nosotros y nosotros vamos a hacer, y hace estos arcos de herradura, estos los rehace Hernán Ruiz, igual que eran, pero estos los derriba, porque cuando tiene que hacer la nave del crucero, tiene que derribar todo esto y lo vuelve a construir exactamente igual que era. Este es Alejo Fernández, es un pintor, este es un cuadro maravilloso que está en Sevilla. Alejo Fernández era cordobés y Alejo Fernández era muy amigo de Hernán Ruiz I y pinta esto cuando Hernán Ruiz I, para construir su crucero, tiene que derribar los arcos que había, lo tiene que derribar. Entonces, esto es lo que podía ver cualquiera, esta cosa maravillosa de ver estas transparencias y estos arcos, unos delante y otros detrás. Él no hace los arcos de herradura, pero esto es la reflexión renacentista de la época y tiene gestos como esta pilastrilla que hay aquí, que viene directamente de la mezquita de Córdoba. Esto también es Hernán Ruiz II, un sincretismo que pone unas esculturas. Estas esculturas de aquí, que no se sabe de quién son soberbias y no sabemos quién las hizo, pero esta manera de arropar las columnas con estos arcos rebajados aquí y con todas las molduras que pasan por delante y abrazan, eso a mí me parece que... Bueno, esto es otra cosa verdaderamente fascinante, que lo hace un pintor que se llama Arbasia, que es un italiano que viene y pinta estos frescos, que cuando uno entra aquí, yo les invito a que vengan ustedes a Córdoba a ver esto, cuando uno entra aquí no sabe si está en una basílica bizantina o dónde está. Y esto está hecho al mismo tiempo que el crucero de la catedral, al mismo tiempo que el cuadro de Alejo, bueno, una generación después de Alejo Fernández, y tiene cosas verdaderamente fascinantes que no se ven aquí, que pinta columnas salomónicas. Antes que entrara todo el tema de la columna salomónica, que es otro tema que no podemos hablar, porque es el templo de Salomón y el origen de la arquitectura para la gente de la época de Juan de Herrera, pero este lo pinta todo y es una cosa fascinante. Y es otra versión. Igual que esto que es el Patio de los Naranjos, esto es una obra hecha por un obispo que se llamaba Reynoso, que yo creía que era de Santander y me producía mucha alegría, porque yo soy de Santander, pero resulta que no, que era de Palencia, pero debía de venir de Reynosa, su familia. Y este señor hace una cosa maravillosa, y es que abren, como dicen los libros, abre un venero en el monte para sacar agua, y hace una traída de agua, pero kilométrica, es una obra de ingeniería impresionante, con un ingeniero que se sabe el nombre, yo no me acuerdo, lo lamento, y hace esta plantación de naranjos, que es un hortus conclusus romano, porque es productivo. Ya saben ustedes que los jardines romanos tenían que ser productivos, y aquí los naranjos siguen produciendo naranjas, y que son naranjas amargas, que hay una compañía inglesa que viene todos los años, es precioso, porque varean los naranjos y el suelo se pone lleno de naranjas de ese color y se llevan las naranjas. Bueno, pues esto es 1604 y él lo que quiere hacer es un claustro catedralicio, un claustro para la catedral, para que los sacerdotes se paseen por aquí, por estas arquerías, leyendo el breviario. ¿Qué es lo que ocurre? Que leyendo arquitectura de época omeya en Siria, resulta que los omeyas en Siria hacían unas construcciones que llamaban karm, de karm deriva la palabra Carmen, de los cármenes de Granada, que son jardines, pero un karm en árabe quiere decir jardín vallado, o en puridad huerto vallado. ¿Qué es esto? Esto es un huerto vallado, es decir, que el obispo Reynoso, haciendo una cosa completamente nueva, no se da cuenta y está haciendo un gesto
que es antiquísimo en el Mediterráneo, porque está obligado a repetirse. Y este es luego resulta que Carm, en realidad, es una... Hay otra cosa muy bonita, que es los Carmina Figurata, que son los libros estos pintados, ¿no? Figurata, es decir, dibujados, que viene de una cosa griega, que son los Carmina Figurata, que vienen a su vez del hebreo. Es decir, Carm, claro, los árabes y los judíos se pelean muchísimo, pero son muy parecidos. Y proviene una cosa de la otra, ¿no? Bueno, vamos a pasar aquí. Hay obras verdaderamente magníficas que nadie se fija en ellas. Esta es la Capilla de la Inmaculada, que es una maravilla, con unos frescos extraordinarios y unas esculturas buenísimas, como aquí, que nadie se fija en esto, pero bueno, y llegamos... Quiero decir, con estas imágenes lo que quería contar es que durante toda la época en que esto es catedral se están haciendo cosas pequeñas, se están añadiendo, es una acumulación de pedazos maravillosos y el edificio va cambiando todo el tiempo de sentido. Esto es como dibujan los visitantes del Grand Tour, los ingleses y los franceses y los alemanes que vienen, pintan esto, porque se habían pintado los arcos, se habían pintado de blanco y las bóvedas se habían pintado de blanco por una cuestión de sanidad. Entonces estaba todo blanco. Y luego hay un obispo que se llama el obispo de Alburquerque que quita lo blanco para que aparezca la bicromía del rojo y de la piedra. Pero así de blanco a mí me parece que debió de ser verdaderamente maravilloso. Esto es lo que vieron era así, con los arcos pintados, con todo esto pintado de blanco. Y abrieron todos estos lucernarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los arquitectos barrocos abren los arcos, abren estos lucernarios? Que la luz entra por arriba. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que los arcos se ven a contraluz, que nunca se habían visto a contraluz, siempre estaban contra un techo oscuro. Entonces esta cosa que ahora decimos y que nos emociona tanto, de los arcos volando libres en el espacio, eso no lo quería el arquitecto hispano-romano que lo hizo. Eso lo descubren los espectadores post-barrocos, son los que descubren la belleza del arco en el aire y que son los que a mi juicio terminan de construir la obra de arte porque la interpretan y la cuentan. Porque claro, hay una cosa que no hemos dicho, es decir, yo creo que en la obra de arte lo que es muy importante, claro, es la intención. No hay obra de arte si no hay una intención artística y si luego no hay también una recepción por parte del espectador, pero tiene que haber una intención. Si no, no es una obra de arte, es una casualidad hermosa que alguien podrá descubrir y lo convierte en obra de arte, ¿no? Como hacía Duchamp. Pero estos son los que terminan la obra de arte. Los arcos, estos son así, esto es una cosa maravillosa, tampoco lo voy a contar, son unas bóvedas de cañizo extraordinarias. Y esto es lo del el mihrab. Aquí en el mihrab me tengo que detener. Lo estamos restaurando. Este fin de semana ha venido un especialista, Nardi se llama, un italiano que hace unas restauraciones de mosaico impresionantes. El Cabildo ha llamado a 3 señores, 3 empresas magníficas, para que estudien cómo tenemos que restaurar esto. Pero aquí hay una cosa, y ya habíamos descubierto nosotros, que lo estudiamos hace unos años, que esto tiene muchísimas restauraciones a lo largo del tiempo, algunas con teselas, otras pintadas, cosas maravillosas. El italiano que vino el último día, yo tuve una discusión con él porque él quiere quitar todo lo pintado y hacerlo todo de un mosaico, porque dice que tiene un amigo en Venecia que hace unos mosaicos de lujo. Pero yo no quiero quitar la cosa pintada. Unas cosas pintadas en el siglo XVI o en el siglo XVIII me parece que son emocionantísimas y además creo que están llenas de información. Algún día alguien estudiará esos morteros y dirá, estos morteros eran así y así, y se estudiará la historia del mortero de cal y los morteros de yeso y las mezclas. Todos los morteros aquí son mezclados de yeso con cal, escayola. No sé. Bueno, pero aquí hay una intervención maravillosa que es de 1815, que hay otro obispo, que ese sí que era de Santander, que se llamaba Trueba, está enterrado en la catedral y pone Cantabria, que hace esta parte de abajo. Porque este señor, influido por todos los visitantes que le decían que
que no se veía, porque la cúpula no se veía porque había una bóveda, probablemente había una bóveda barroca o había unos altares y unos retablos que impedían ver las cúpulas de arriba. Y entonces este señor se decide a liberar todo esto y que se vean las cúpulas y que se vea esta maxura. Entonces resulta que aquí hay una línea horizontal que de aquí para abajo había desaparecido los mosaicos. No sabemos si es porque había unos retablos, que es lo que dice el arqueólogo. Yo creo que lo que había era una bóveda, como las que hemos visto antes de Cañizo, que volteaba, porque lo que hay detrás a mí me parece que es una roza para recibir una bóveda. Pero en fin, fuera, lo que se encuentra es que aquí no había nada. Entonces le encarga a un señor que era el organero de la catedral y que era famoso en Córdoba porque había restaurado preciosamente el órgano, que haga esto. Entonces este señor, como no tiene teselas, coge pedacitos de vidrio de las mismas dimensiones que las teselas, las pinta por detrás de los colores que necesita, las pega sobre unos tableros que creemos que son de madera, pero no lo sabemos porque están tapados, y restaura con eso. A mí me parece que sería un crimen quitar esta restauración del amigo Patricio Furriel, 1815, para poner unos mosaicos hechos hoy en Venecia. Pero ahí tenemos una lucha. Estos son los mosaicos. Como ven, los mosaicos están muy, muy destrozados, está muy mal. Si lo ves como espectador no ves lo mal que está. Cuando te acercas es cuando ves lo mal que está. Es decir, hay que restaurarlo. Pero bueno, aquí tenemos una discusión muy grande. Hay otro restaurador importantísimo que es Velázquez Bosco, que Velázquez Bosco restaura las puertas que había hecho Almanzor y con esta técnica dibuja de negro lo que queda, los restos que quedan, y de rojo lo que él propone. Y con un escultor cordobés magnífico, que era Mateo Inurria, hace todas estas piececitas, las tiene de ladrillo y de yeso, y reconstruye como eran unas puertas que las deja maravillosas. Hay una cosa realmente fascinante, y es que toda esta parte de aquí arriba, todo ese copete, se lo inventa, porque no lo había hecho Almanzor. Se lo inventa, pero es un invento maravilloso. Claro, a mí me gustaría que los arquitectos restauradores tenían más libertad de la que nos dan los funcionarios, en este caso de la Junta de Andalucía. Y me congratulo de que Velázquez Bosco tuviera el arrojo de hacer cosas nuevas, mejorando lo antiguo. Eso lo hacía porque seguía a Viollet-le-Duc. ¿Saben ustedes eso que Viollet-le-Duc decía? Restaurar un monumento puede querer decir llevarlo a un grado de perfección que no conoció jamás. Claro, eso es de un desparpajo extraordinario, que yo no me lo permitiría nunca, pero cuando alguien lo hace y le sale bien, me parece maravilloso. Este es Flórez. Yo creo que Flórez es uno de los mejores acuarelistas españoles, pero yo creo que de todos los tiempos. Esto es muy, muy importante porque Flórez era de la Institución Libre de Enseñanza y la institución tenía una relación muy intensa con los ingleses. Y entonces él contacta, no personalmente, pero contacta con la escuela de Ruskin a través de un señor que, ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, que había estado trabajando muchos años en Inglaterra y me acordaré, y que era muy amigo de Flórez. ¿Cómo? No, un español que va allí destinado a que era de la institución. Bueno, estas acuarelas son fantásticas, pero lo que está contando Flórez es que a él le gusta esto como está y que él sería partidario de que no se tocara y que se dejara así. Es una intervención, la de Flórez, muy liviana. Flórez está bastantes años restaurando, yo le tengo un cariño extraordinario porque no hay nada que podamos decir que es de Flórez. Y estuvo muchísimos años, lo cual me lleva a decir qué tipo tan estupendo que trabajó muchísimos años y no se nota lo que hizo. Qué alarde de modestia y de entrega, ¿no? Bueno, esto es justo cuando yo llegué aquí, el primer encargo que me hicieron, que fue el patio de los Naranjos, precisamente, que faltaban árboles, era una cosa así, pero me encontré con un señor estupendo, de un carácter malísimo, que era el canónigo archivero, don Manuel Nieto Cumpido, que me dijo, ¿y por qué no derriba usted esto? Y recuperamos los arcos. Y dije, pues si ustedes me autorizan,
Pues claro, y entonces los derribamos y quedó esto, ¿no? Cuando los derribamos no sabíamos muy bien lo que había detrás. Esto de todas maneras ha traído unas consecuencias no tan buenas, porque aquí tenía el Cabildo almacenes y cosas que al quitar esto, los almacenes se los han llevado dentro, y uno de esos sitios donde tenían almacenadas cosas es lo que se ha quemado. O sea que si yo no hubiera quitado aquí los almacenes de limpieza, pues a lo mejor no se había producido el incendio que se ha producido. Yo esto lo digo aquí y ya me estoy arrepintiendo, pero no, en Córdoba no lo diría de ninguna de las maneras, ¿eh? Entonces quedó esto así. La catedral por fuera era esto. Ven ustedes, les señalo los huecos cerrados, ¿no? Este de aquí también cerrado, muchos huecos, todo esto destrozado. Esta cosa, aquí había habido un incendio en el cimborrio, en la cubierta del cimborrio, y lo habían hecho así deprisa y corriendo. Bueno, pues esto nosotros lo hemos restaurado así, hemos abierto todos estos huecos, este de aquí, hemos arreglado todas estas cornisas que eran de ladrillo y las hemos hecho de piedra. Esto hace muchos años. Ahora, insisto, no me dejaban. Y levantamos el cimborrio porque en la foto anterior verán ustedes que la cumbrera del crucero, de la cubierta del coro, estaba más alta, con lo cual aquí todo el agua se metía por ahí. Entonces la única solución fue hacer esto. Esto, el arquitecto de cultura no lo veía con buenos ojos, y aprovechamos el verano, que está todo el mundo de vacaciones, para levantarlo. Y lo hicimos, lo levantamos. Bueno, y esto es como Flórez hizo una cosa, que antes he hablado de él con gran admiración, pero hizo una cosa equivocada, y es que había aquí unos andenes a este nivel, y por conseguir una mayor esbeltez de los muros, quitó los andenes y puso aquí unos volardos, y esto, claro, era un basurero, porque todo el mundo que pasaba tiraba aquí las colillas y los papeles y las botellas de agua. Y entonces yo me propuse volver a reponer, y los repusimos, son de piedra maciza, de sillares de 1,20 de largo, y hicimos todo esto. Restauramos esta puerta también. A esta puerta ven ustedes que aquí había un dintel de madera, y entonces pues lo hicimos todo bien. Y pusimos mucha piedra nueva. Por ejemplo, todas las restauraciones, claro, es otra lucha que tenemos ahora. Nosotros cuando nos dejaban, a mí ahora ya no me dejan trabajar tanto, porque ahora todos son comisiones, y entonces hay arqueólogos y restauradores y arquitectos del ayuntamiento y arquitectos de no sé qué. Yo cuando empecé aquí, que sabía mucho menos que ahora, pero iba solo con un albañil y hacíamos entre el albañil y yo lo que nos parecía bien. Y ahora no, ahora tienen que aprobarlo. Y claro, cuando una decisión se tiene que tomar entre muchas personas, no se toma la mejor solución, se toma una solución consensuada, ¿no? La que entre todos. Bueno, así que eso es una queja que me permito aquí también. Hicimos estos andenes que protegen y dan categoría. Bueno, y ahora mismo, ya muy deprisa, porque creo que debo de ir mal de tiempo, esto es la cúpula, el cupulín de una nave de Al-Hakam II, que estamos restaurando. Constructivamente es una basura. O sea, son unos ladrillos colocados así verticalmente, recibidos con unos morteros de yeso muy pobres, y unos ladrillos que están apenas cocidos, es decir, que los coges así y se van. Es fascinante que esta pieza de remate de la cosa de Al-Hakam, que era tan maravillosa y que se trajo a los mosaicistas de Bizancio, aquí hiciera una chapuza tan grande. Nosotros la hemos intentado ordenar, ¿no? Ordenar por abajo, como ven, con ese forro. Ahí por arriba. Esto era así, pero quiero decir, era así en imágenes que se ven del siglo XVI, pero estaba muy destrozado. Por fuera estaba así, con todas estas celosías rotas. Nosotros las vamos organizando. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Estas son las cúpulas de dentro. Aquí, bueno, aquí en la capilla real, esto no lo hemos hecho nosotros, esto lo ha hecho el Instituto, el ICROA de Madrid, pero aquí, y nos dijeron, está debajo de estas pinturas que fingen una vidriera emplomada, está apareciendo esto. ¿Nos autorizáis a abrirlo? Pues claro que no, sí, y apareció esto. Que es fascinante, aquí no se ve, pero esto, no sé si ven ustedes en el brillo, que son piezas de vidrio, piezas así, grandes de vidrio, como tortas,
de vidrio que están colocadas por detrás y una torta coge varios de estos agujeritos. Con lo cual debía de entrar una luz maravillosa. Esto, claro, es una arquitectura ya contemporánea del gótico. Yo, en un ataque, pensé que esto era una explicación de que ya el gótico, la teoría de las vidrieras góticas, los arqueólogos me dijeron que no, que en obras contemporáneas a estas, en el norte de África ya se utilizaba mucho vidrio de esta manera. Pero, en fin, el vidrio es una técnica que a finales del siglo XV ya está disponible y lo utilizan tanto los cristianos como los musulmanes. Esta es otra de esas vidrieras maravillosas. Ya me despido. Esto es, no puedo dejar de hablar del fuego que hemos tenido. El 8 de agosto se declaró un fuego que fue una cosa espeluznante. Yo llegué, me encontré con todo esto. Esto no es acción del fuego, sino del humo. El fuego se produjo por aquí. Esta luz que ven ustedes es de aquí, que se ha caído un techo. Esto es por arriba. Una cosa de escalofrío. Esta es una columna que hemos apeado. Recordarán ustedes la que les enseñé antes en el patio. Nosotros lo que queremos hacer es lo mismo, es decir, hemos apeado la columna, por aquí no se han abierto grietas, queremos quitar esta columna porque está completamente rota, y aquí tenemos una grandísima discusión, porque nosotros queremos sustituir la columna y hay, no voy a decir quiénes, pero hay gente cuya opinión es muy importante, que lo que quieren es restaurarla. Y me dicen, hemos hecho un escáner y el escáner no demuestra que la columna esté dañada en el interior. Yo no me lo creo. Yo estoy tan acostumbrado a ver a amigos míos que les hacen un escáner y le dices, estás fenomenal, y luego al poco tiempo le dicen, tienes una cosa horrorosa, y hacemos un escáner a una columna y no vamos a ver lo que hay dentro. Yo visité por ejemplo San Lorenzo de Turín, que se quemó, y el ingeniero que lo estaba restaurando me contaba, y yo se lo digo a estos y no me quieren creer, me contaba, cuando una piedra se ha sometido a una temperatura de 1200 grados, desconocemos absolutamente las transformaciones moleculares del interior de la columna y no nos podemos fiar. Yo no me fío, pero estos no quieren cambiar la columna porque... no sé, por lo que sea, ¿no? Yo, como no me dejen cambiar la columna, esta es la última vez que hablo de la Mezquita Catedral de Córdoba porque presento mi dimisión, eso lo tengo clarísimo. Hemos hecho esto, que es una cosa para proteger la nave, y bueno, y esta imagen es para darles las gracias por escucharme y termino aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz Cabrero, por esta espléndida lección inaugural sobre ese monumento tan representativo del patrimonio arquitectónico tanto español como mundial. Gracias por todo lo aportado. Yo creo que usted ha trazado unas líneas de trabajo, pero sobre todo porque nos ha hecho reflexionar acerca de todo lo que es la evolución de un edificio, el estudio de un edificio por dentro, estudiar las tripas de ese edificio, porque ahí se aunan, se encuentran pues, muchos elementos, muchas actividades, la arqueología, todos los materiales, madera, piedra, yeso, el estudio de la luz, como usted ha hablado, extraordinario, a mí me pareció un trabajo precioso, ¿ya? Y yo creo que es la labor de la restauración, naturalmente, es encontrarse con toda esa realidad. Y yo creo que es una desgracia lo que sucedió, ¿no? con el incendio de ese edificio, pero también va a ser una ilusión la reconstrucción. Me gustaría estar ahí. Pues entonces, muchas gracias de verdad por esta conferencia, y seguimos entonces el acto ya para ir finalizando. Estamos
comprometidos a mantener la actividad de la mejor forma posible, siempre velando por la salud de esta academia. Trataremos con determinación los proyectos que vayan surgiendo en este último trimestre y todos los demás actos que están ya programados, como la tercera jornada de arquitectura música del 6 al 8 de octubre, también el 7º curso de dibujo e ilustración botánica impartido por doña Marta Chirino. Asimismo, del 3 al 12 de noviembre se impartirán las 10º jornadas de arte, medicina y ciencia. De igual manera, el 15 de noviembre tendrá lugar el concierto de la banda de la Federación Insular de Música de Tenerife en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna en conmemoración del 175 aniversario de la RAPBA. Entre las obras encargadas se reestrenarán varias composiciones del primer académico de la sección de música que ingresó en 1913, don Francisco Martín Rodríguez. Del 24 al 26 de noviembre está previsto el curso de retablos 2, en esta ocasión sobre el retablo actual. El 10 de diciembre tendrá lugar el concierto de clausura de la conmemoración del 175 aniversario de la Academia en el Auditorio de Tenerife con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, con las obras compuestas por nuestros académicos compositores. Y durante los días 6, 13 y 20 de diciembre se celebrará el 26 ciclo de música sacra de Santa Cruz de Tenerife. Y seguiremos con la mayor diligencia atendiendo a todos aquellos asuntos relacionados con el patrimonio cultural y artístico de las islas. Gracias también al apoyo y colaboración del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Fundación Caja Canaria. Por tanto, a todos, muchas gracias. Nos ponemos ahora en pie para escuchar el himno académico, el Gaudeamo, agradeciendo la presencia de la Camerata Lacunensis en este acto, como lo viene haciendo en actos anteriores, y de una manera especial a su director, don Francisco José Herrero.
En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, queda inaugurado el curso académico 2025-2026 de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Se levanta la sesión.